Pues nos va a estar presentando la charla de interpretación de gases en neonatología. Así es que, Daniel, bienvenido Muchas gracias, y todos a Carolina. prestar atención. Se escucha bien, ¿verdad? ¿Me escuchan? Correcto, Dani, tienes muy buen audio. Ok, gracias. Adelante. Bueno, gracias, Carolina. Bueno, en la noche de hoy voy a presentarle una pequeña revisión, ¿verdad? No es muy larga, más que todo algunos conceptos básicos para que se lleguen, para que, bueno, lo que uno normalmente usa en la sala de neonatología y usamos a diario, básicamente. Que es la interpretación de gases arteriales, y bueno, en base a que nosotros tomamos decisiones muchas veces en el manejo de los pacientes. Entonces, empecemos pues. Como introducción, bueno, las mediciones de gases en sangre arterial son el estándar de oro mediante el cual se evalúa la adecuación de la oxigenación y ventilación en los recién nacidos enfermos. Cabe destacar que, bueno, que a pesar de que existen otros dispositivos para medir de una forma no invasiva estos gases, por ejemplo, la canografía o una simetría de pulso, esta no se ha dejado al lado porque nos ofrece mucho más detalles, nos ofrece mucho más datos importantes que nosotros podemos utilizar para el manejo del paciente. En cuanto al pH, que es un pH normal en sí, es esencial para el funcionamiento óptimo de todos los procesos enzimáticos de las células y por tanto para el funcionamiento óptimo de todos los sistemas orgánicos corporales. Por lo tanto es importante tener un pH dentro de todos los límites normales. Y por eso la importancia de la interpretación de los gases arteriales, que incluye también el equilibrio ácido-base, no solamente la presión arterial de oxígeno y presión arterial de CO2. Entonces, evaluamos dos puntos importantes cuando tomamos una gasometría. Evaluamos el intercambio gaseoso que se da a nivel pulmonar y el equilibrio ácido-base. En cuanto al intercambio gaseoso a nivel pulmonar, evaluamos dos aspectos importantes, lo que es la oxigenación, cómo se da la oxigenación, la presión arterial de oxígeno, y la ventilación del paciente, cómo se elimina, está eliminando ese CO2. Estos son los dos datos importantes que nos evaluamos a nivel pulmonar en cuanto a la gasometría, y el equilibrio ácido-base evaluamos más que todo cómo es ese pH, cómo esa cantidad de hidrogeniones pueden ser amortiguados o no por el sistema por nuestro propio sistema, nuestro sistema de amortiguación o respiratorio y renal. En cuanto a la fisiología de las gases en sangre, recordar que el transporte de oxígeno y CO2 en el feto es dado principalmente por la madre. Una vez que ese cordón se corta, ya no pasa la circulación no es a través de la placenta, sino que el mismo organismo, por medio del proceso de transición, va a empezar a darse el intercambio de gases, ya sea en recién nacidos prematuros, en los sáculos alveolares y en los recién nacidos a término, en los mismos alveolos. Entonces, recordar en la circulación mayor y menor que la sangre desoxigenada va a viajar por las venas cavas hacia la aurícula derecha, y ahí la aurícula derecha va a ser el ventrículo derecho, y de ahí hacia la aorta pulmonar, arteria pulmonar, perdón, dirigiéndose hacia los pulmones, donde se va a dar el intercambio gaseoso por difusión simple, en la cual se va a entrar oxígeno y se va a eliminar CO2. Si esta ventilación no es adecuada a nivel pulmonar, ese proceso no se va a dar de la mejor manera y el paciente no va a poder intercambiar los gases. Esta sangre oxigenada, que una vez se da el proceso de ventilación durante la ventilación del bebé, el proceso de respiración del bebé, va a regresar al corazón a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, y de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y de ahí se dirige hacia la aorta y la circulación sistémica para dirigir esta sangre oxigenada. Recordar que, bueno, que la sangre oxigenada no solamente va a depender de la ventilación del bebé, sino también va a depender del gasto cardíaco que tiene el bebé
Para que esa cantidad de oxígeno llegue a los tejidos va a depender del gasto cardíaco que tiene el bebé y cómo es la distribución del oxígeno hacia los tejidos. No voy a entrar mucho en detalle de esto en la parte de la disociación de la curva de hemoglobina porque es un tema muy aparte y conlleva muchos detalles en cuanto a la oxigenación de los tejidos y lleva muchos detalles en cuanto a qué valores uno tiene que controlar para que ese oxígeno llegue a los tejidos. Solamente me voy a enfocar en la parte de la presión arterial de oxígeno, que bueno, que es dado más que todo dado por la ventilación. En cuanto al equilibrio ácido-base, se define que el intervalo normal de concentración del ion de hidrógeno en la sangre, en los humanos, va de 35 a 45 milicavalentes por litro. Esto se traduce a un pH de 7.35 a 7.45. Recordar que el pH es más que todo el logaritmo inverso de la concentración de hidrogenio. Entonces, hablamos de acidosis cuando el pH es menor de 7.35 y alcalosis cuando el pH es mayor de 7.45. Esto es en manera general. Recordar que en neonatos estos valores cambian en cuanto a la edad gestacional. Más adelante voy a poner una tabla, porque si quieren pueden tomar el screenshot, para que tengan una idea de cuánto es el valor normal que uno maneja en neonatos, más que todo en neonatos prematuros. En cuál estos valores de acidosis y alcalosis pueden variar un poco. Entonces, los sistemas principales que mantienen la concentración de hidrogeniones en el sistema, en el organismo son los sistemas de tampones corporales, creados principalmente por el bicarbonato y el ácido carbónico, el aparato respiratorio y, en última instancia, los riñones. Hablando un poquito ahorita de la oxigenación. Nosotros cuando evaluamos la gasometría solamente nos da la presión arterial de oxígeno. Sin embargo, de la presión arterial de oxígeno nosotros podemos hablar muchos otros detalles. Inclusive los nuevos gasómetros indican la presión alveolar de oxígeno y nosotros podemos evaluar muchos índices y con esos índices podemos determinar en qué grado de estrés respiratorio puede estar el paciente, si es un estrés respiratorio leve, moderado o grave. Y determinar si este paciente, por ejemplo, un paciente prematuro, por ejemplo, de 30 semanas, que se intubó, que se le colocó una dosis de surfactante y a las 6 horas yo quiero evaluar cómo está ese paciente. Si yo tengo una línea arterial, yo podría sacar el índice arteriovaluar de este paciente y determinar si este paciente requiere o no una segunda dosis de surfactante. O sea, hay muchos datos que uno puede evaluar, o sea, ya sea la presión media de la vía aérea, el índice de arteriovaluar, o también la misma radiografía de tórax, cómo está el bebé, y clínicamente cómo está el bebé. Y esta es una de las herramientas que nos da la gasometría arterial para evaluar si se puede colocar o no una segunda dosis de surfactante en base a esta fórmula. Entonces, la presión arterial de oxígeno la da el ventilador, la presión alveolar de oxígeno como tal, el gasómetro, perdón, la presión alveolar de oxígeno también lo puede dar el gasómetro, sin embargo, hay gasómetros que no lo dan y se puede usar la fórmula esta que tenemos aquí, que es la FiO2 por la presión barométrica, que es de 74, y la presión de oxígeno, que es de 47, la presión arterial de CO2 y entre 0.8. También hay aplicaciones de apps en la web que te permiten solamente poniendo los valores que te calculan de la FiO2 y la presión arterial de oxígeno y la presión arterial de CO2 y te calcula como tal el índice arterioalveolar. Entonces, el índice arterioalveolar normal va de 0.7 a 0.9. Si es mayor de 0.22 se considera un síndrome de estrés respiratorio leve. Si es de 0.1 a menos de 0.2 moderado, y si es menor de 0.1 un síndrome de estrés respiratorio grave. Cuando se indica la segunda dosis o la segunda dosis, se puede indicar la dosis de surfactante cuando el síndrome de estrés respiratorio es moderado, o sea, cuando es menor de 0.22. Otro índice que nos podemos evaluar en cuanto a la oxigenación, que lo utilizamos mucho más que todo en pacientes con hipertensión pulmonar, es el índice de oxigenación en pacientes ventilados. Este índice que está en la arterial, este también lo podemos usar en pacientes no ventilados, pacientes que están con escafandra, por ejemplo. Lo podemos utilizar y relacionar si el paciente requiere o no algún tipo de soporte ventilatorio.
El índice de oxigenación, bueno, nos va a indicar en pacientes ventilados cómo, cómo está este paciente en cuanto a la oxigenación. Este se evalúa a través de la presión media de la vía aérea que nos es dada por el ventilador, por la FIO2 que también es dada por el ventilador, entre la presión arterial, todo eso entre la presión arterial de oxígeno. El valor que se considera normal, entre más bajo es mejor está el paciente. Si el valor normal es menor de 10. Cuando se considera un síndrome respiratorio severo o con un paciente está con un problema de oxigenación, cuando va de 15 a 30 y cuando es mayor de 20 se considera que el paciente tiene una hipertensión pulmonar. Entonces, en este caso, este paciente se beneficiaría de una terapia de óxido nítrico, por ejemplo, o tratar de mejorar lo que es la ventilación del paciente, ya sea con un tipo de alternativa de ventilación, ya sea una ventilación de alta frecuencia oscilatoria, para mejorar la ventilación en cuanto a la parte de oxigenación. Ya cuando el índice de oxigenación supera los 40, ya se recomienda otro tipo de terapia que no contamos en la institución, como es el ECMO. En cuanto al dióxido de carbono, bueno, lo único que hay que recordar es que el valor normal del dióxido de carbono va de 35 a 45 milímetros de mercurio y se considera que el paciente con menos de 35 está, bueno, aquí hay un error, lo puse al revés, menos de 35 el paciente está hiperventilando y más de 45 el paciente está hipoventilando. O sea, menos de 35 el paciente va a estar atendiendo una tendencia a la alcalosis respiratoria y más de 45 el paciente está con tendencia a una acidosis respiratoria. Algunos conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta en cuanto al equilibrio ácido-baso es el concepto de amortiguador o tampón. Estos son sustancias que disminuyen las variaciones en la concentración de hidrogeniones de una solución al añadir un ácido o una base. Existen dos tipos de amortiguadores en nuestro organismo. Están los amortiguadores extracelulares como los amortiguadores intracelulares. Los amortiguadores extracelulares constituyen la primera línea de defensa que titula con rapidez la añadidura de ácidos o bases fuertes. Esto está dado principalmente por el bicarbonato y el ácido carbónico y en segunda instancia por las proteínas séricas. En cuanto a los amortiguadores intracelulares, esto requiere un poco más de varias horas para llegar a su capacidad máxima y entre ellos tenemos las proteínas intracelulares, fosfatos y la hemoglobina. Entonces, como mencioné, la amortiguación extracelular está dado principalmente por el sistema de bicarbonato de ácido carbónico por medio de esta ecuación, en la cual el hidrogenión, o sea, si tenemos un exceso de hidrogeniones, el bicarbonato se va a unir al hidrogenión y va a amortiguar la cantidad de hidrogeniones libres a nivel celular, a nivel extracelular, convirtiéndose en ácido carbónico, agua y CO2. Este CO2, posteriormente, sí, a través del sistema respiratorio, se va a eliminar de forma adecuada, se va a eliminar si tenemos una ventilación adecuada. Entonces, este es el primer sistema de amortiguación que tenemos ante una elevación de hidrogeniones o una acidemia, por decirlo así. El primer sistema que actúa. El segundo sistema que actúa sería el sistema respiratorio. Si la concentración de hidrógeno aumenta por cualquier motivo, el hidrógeno se combina con bicarbonato, lo que acabo de decir, desplazando la relación del tampón hacia un aumento de la producción de ácido carbónico y de CO2. En cuanto al sistema respiratorio, esta elevación del CO2 a través, cuando se da la amortiguación por el sistema de bicarbonato y ácido carbónico, cruza la barrera mentocefálica, estimulando los quimioreceptores del sistema nervioso central, aumentando la ventilación alveolar y disminuyendo la concentración extracelular de CO2. O sea, el paciente va a empezar a hiperventilar para eliminar ese CO2. Esta compensación respiratoria empieza a los pocos minutos de producirse un cambio del pH y es completa a las 12 o 24 horas de vida, una vez que se da el proceso de la acidosis. Perdón. La compensación inicia normalmente es cuando el sistema de amortiguación falla, o sea, cuando ya falla el sistema de amortiguación dado por el bicarbonato y ácido carbónico propio de nuestro organismo, y los otros amortiguadores como las proteínas séricas. Entonces, una vez que se da ese fallo, empieza el sistema respiratorio a activarse. Entonces, el paciente va, si tiene una acidosis, el paciente va a hiperventilar. Pues, si tiene una alcalosis, el paciente va a
hipoventilar, entonces se va estableciendo una amortiguación a través del sistema respiratorio. La parte metabólica es dada principalmente por el riñón y esta es más lenta y puede extenderse hasta 2 a 5 días. Esta básicamente actúa sobre los ácidos no volátiles. Por ejemplo, el ácido carbónico es un ácido en sí, se considera ácido volátil porque se transforma en CO2. Hay ácidos no volátiles, por ejemplo, el ácido láctico es amortiguado principalmente por el metabolismo del riñón. Entonces, es una compensación un poco más lenta. En cuanto a los trastornos ácidos base y recién nacido, podemos dividirlo en 4 grandes grupos: la acidosis metabólica, la alcalosis metabólica, acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria. La acidosis metabólica se conoce como la acumulación de cantidades excesivas de ácido no volátil, o sea, hidrógeno iones, o de poca cantidad de bicarbonato en el líquido extracelular. La alcalosis metabólica se considera cuando hay un aumento del bicarbonato en el líquido extracelular, y la acidosis respiratoria es cuando el paciente se presenta con hipoventilación y hay una disminución de la excreción del ácido volátil, o sea, el CO2. En la alcalosis respiratoria se considera cuando hay hiperventilación, el paciente hiperventila y aumenta la excreción de CO2, o sea que el CO2 va a disminuir a menos de 35 milímetros de mercurio. Esta es una gráfica que también nos puede ayudar a identificar los trastornos. La pueden tener como guía. Vamos a suponer el paciente tiene un pH de 7.2, un bicarbonato en 8 y un CO2 en 20, por decirlo así. Entonces te van aquí, usted tiene CO2 en 20, pero tiene bicarbonato dije que tiene pH en 7.2 acá, 7.2 y bicarbonato en 8. Entonces el paciente tiene una acidosis metabólica no compensada porque tiene el CO2 bajo. Entonces nos vamos a, por ejemplo, el pH en una alcalosis metabólica, un pH en 7.6, por ejemplo, un pH 7.6 y tiene una CO2, leemos un bicarbonato en 44 y el CO2 está en 30, ese paciente tiene una alcalosis metabólica. Y bueno, sería una alcalosis respiratoria, vamos a suponer que el paciente tiene 7.6, pero tiene el CO2 en 15 y el bicarbonato tiene en 20. O sea que el paciente más que todo está lavando CO2 y lo que tiene es una alcalosis respiratoria. Y así nos vamos yendo. Esta es una gráfica muy sencilla de usar. Pienso que si no tenemos los conceptos básicos, podemos solamente poner los valores y nos va a indicar en qué proceso el paciente está en ese momento. O sea, es una gráfica bastante útil. Entonces, esta es una tabla también que nos indica cómo son los procesos, el fenómeno primario y cuál es la compensación del paciente. Más o menos cómo es la velocidad que se encarga. Por ejemplo, si tenemos una acidosis metabólica. Bueno, no quiero empezar en la parte de ácido diatónico normal y diatónico alto, porque hay diferentes tipos de acidosis metabólica para los pacientes con anion GAT elevado y anion GAT normal o bajo. Los pacientes con anion GAT elevado normalmente son por ejemplo, la acidosis láctica, la acidosis por salicilatos, la acidosis por acumulación de, todos estos hidrogenados que no son volátiles. Y el hiato aniónico normal son pacientes que, por ejemplo, que pierden bicarbonato. Entonces, son pacientes que, por ejemplo, tienen una acidosis renal, una acidosis renal o tienen una diarrea y tienen una disminución del bicarbonato. Esos pacientes se comportan con una acidosis metabólica con un hiato aniónico normal. No quise meterme tanto en detalle en esa parte porque, bueno, es un poquito más. Normalmente nosotros lo que tenemos en la sala son acidosis metabólicas con anion GAT elevado, más en la mayoría de las veces son acidosis lácticas. Alguna que otra en la que el paciente tiene una pérdida, por ejemplo, gastrointestinal importante, que pueden tener un anion GAT normal, en el cual, paciente con una sonda orogástrica y que tengan pérdidas abundantes de sales biliares, pueden ser que el paciente esté perdiendo abundante bicarbonato y tenga un anion GAT normal. Entonces, estos pacientes en este caso sí se beneficiarían, porque hay un descenso de bicarbonato, se beneficiarían de una terapia con bicarbonato. No es el caso de un anion GAT alto, elevado, en el cual uno tiene que tratar la acidosis metabólica, tratar de tratar la causa primaria como tal.
Entonces, la compensación de estos pacientes con acidosis metabólica más que todo es el descenso de la presión arterial de CO2. En la alcalosis metabólica, el paciente tiene un aumento de la concentración de bicarbonato y en la compensación sería el aumento de la presión de CO2. En la acidosis respiratoria, por ejemplo, si el paciente se comporta con un aumento de la presión de CO2, entonces la compensación en sí sería un aumento de la concentración de bicarbonato para tratar de compensar ese aumento de la PCO2. Y así nos vamos, ¿no? O sea, en la alcalosis respiratoria hay un descenso de la presión de CO2, o sea, el paciente está hiperventilando, está eliminando CO2, y la compensación sería un descenso de la concentración de bicarbonato. Entonces, la acidosis metabólica en neonatos normalmente está dada por la acidosis láctica. Estos pacientes que cursan con hipoxemia o hipoxia como tal, en la cual el metabolismo de la glucosa, o sea, no entra a la cadena de electrones y entonces se empieza a producir energía por otra vía, o sea, por la vía de la láctica, de piruvato, entonces se va a aumentar el lactato, entonces va a causar una acidosis láctica como tal. O sea, hay un acúmulo de o sea, un acúmulo de hidrogeniones a causa de la acidosis láctica. También pacientes con sepsis, en cual la misma distribución o la misma cantidad de oxígeno que llega a los tejidos es menor por el mismo proceso de inflamatorio que cursa con la sepsis. Ahí también va a cursar con acidosis láctica y va a cursar también con acidosis. Otros causas de acidosis metabólica en neonatos están los errores innatos del metabolismo y también en pacientes prematuros, básicamente la pérdida renal de bicarbonato en los primeros días de vida, en la cual se ve aumentada. En cuanto a la alcalosis metabólica, la causa más común en neonatos es una compensación crónica de la acidosis respiratoria, es lo más común. También por uso de diuréticos de forma crónica, en la cual se puede cursar con hipocloremia, el paciente puede cursar con alcalosis metabólica. En caso de drenaje crónico, de secreciones gástricas o vómitos frecuentes, el paciente también puede cursar con alcalosis metabólica. Recordar que este paciente va a cursar con pérdidas de hidrogeniones a través de los vómitos y demás, de las secreciones. Entonces se va a quedar en una alcalosis metabólica. Y bueno, la administración de acetato en exceso de nutrición parenteral, bueno, que nosotros en este caso no tenemos acetato, así que no tenemos este tipo de alcalosis metabólica en la sala. El tratamiento en sí de la alcalosis metabólica en verdad es bastante expectante en neonatos. Muy pocas veces utilizamos medicamentos para el manejo de la alcalosis metabólica, no así en adultos, que sí se utilizan algunos otros tipos de medicamentos, por ejemplo la acetozolamida, que es un diurético que va a para eliminar bicarbonato. En este caso nosotros no utilizamos medidas básicas, sino que esto tratamos de compensar la otra parte, o sea, tratamos de retirar lo que está causando la alcalosis metabólica para que este paciente, o sea, y no llegar a usar medicamentos. Y se va compensando de forma paulatina, ¿no? Bueno, esta es la tabla que le mencioné anteriormente de los valores normales en recién nacido. Y esto varía también en cuanto a gasometría arterial. Pero esto puede variar un poco en cuanto si es una gasometría capilar o una gasometría venosa. Puede variar un poco los valores. Por ejemplo, en recién nacido a término, el valor normal que se considera es un pH de 7.35 a 7.45. Como un adulto prácticamente, la presión arterial de CO2 de 35-45, bicarbonato de 24-26 y el exceso de base más o menos 3. La presión arterial de oxígeno mayor de 60 hasta 80. En los prematuros, por ejemplo, menores de 30 semanas, el pH baja menos de 7.27. Inclusive hay algunas literaturas que hablan de 7.20 hasta 7.32, el valor normal del pH que se puede considerar. La presión arterial de CO2 va hasta 50, o sea, no es 45 el tope. Inclusive algunos hablan de hipercapnia permisiva hasta 60 de la presión arterial de CO2. Bicarbonato baja, en este caso el recién nacido prematuro
va a tener un bicarbonato un poco más bajo por las pérdidas propias renales que puede presentar y puede ir de 19 a 22, inclusive algunas hablan de 16, 17 a 18 el valor que pueden presentar estos pacientes a nivel de bicarbonato. Y el exceso de base va de, algunos hablan de más o menos 4. Y la presión arterial de oxígeno un poco más baja, de 45 a 60. Recordad que estos pacientes, la captación de la hemoglobina es un poco mayor, la hemoglobina fetal canta un poquito más el oxígeno, entonces tendrán una presión arterial de oxígeno un poco más baja a nivel sanguíneo. Aquí tengo unos ejemplos. Yo no sé quién está en línea ahorita. No sé, Carolina, para ver si quién quiere participar. Hay 19, contándote a ti, 19 participantes. Así que no sé si quieres arrojar la pregunta Yo no sé. o si quieres que al final, ahorita porque tengo los ejemplos, si al final te las hacemos todos. Ok, estamos terminando, pero vamos a hacer estos ejemplos. Yo quisiera que participaran cada una, ¿no? No sé, yo vi por cuando entré, estaba Cindy, estaba Está Cristina. te cuento, ¿quieres saber quiénes estamos? Están Miss Lourdes, está Milagro, Chanilka, Ariadna, Betsy, Cristel, Estela, también está Stephanie, Miss Flor. Bueno, vamos con Stephanie. Pues. Stephanie. Sí, el primer cuadrito. Activa tu audio, Stephanie. ¿Quieren una pregunta directa? ¿Quieren hacer una pregunta? El primer para cuadrito. que nos ayuden a responderla con Stephanie. El primer cuadro, Stephanie. ¿Qué te parece que es el paciente? Más o menos que es un paciente a término. ¿Qué tiene ese paciente? Con lo que mencioné anteriormente de los valores normales, de cuánto es el valor normal del PCO2. Stephanie está, pero veo que Alexia, usted levantó la mano, ¿tiene una consulta o quiere aportar al caso? Que usted díganos, active su audio. Hola, buenas noches. Bueno, Stephanie, ¿no? Dependiendo del pH y como dijo el doctor que era de un recién nacido a término, creo yo que puede ser alguna acidosis metabólica. Metabólica. Nos respondió Alexia. No, bueno, no sé si metabólica. Bueno, sí, en cierta forma el paciente tiene quizás un bicarbonato un poco bajo, pero sí puede ser un trastorno mixto, pero normalmente lo que uno hace cuando va a leer una gasometría se va directamente al pH y al PCO2. Es lo primero que tienes que leer. El paciente tiene tiene un pH bajo, está acidótico. ¿Cómo está el CO2? La que me respondió, no sé quién fue. Alexia. De acuerdo a la tabla, Alexia. Está en 59. ¿Está alto o bajo? A ver, Alexia. Es un paciente a término, Alexia. No recuerdo ahorita la tabla, o sea, solamente me fijé en el pH, pero ahorita el PCO2 no recuerdo la tabla en recién nacidos de término. Le ayudamos. No tanto, el PCO2 recuerda que va de 35 a 45. A 45. Es lo normal. Entonces está alto. Entonces está alto. Entonces tenemos que un pH bajo o una PCO2 alta. Raquel, ¿qué piensas? Entonces puede ser láctica. Es una acidosis respiratoria. No digan tanto no he puesto el lactato en ninguna, así que yo no quise meter en esa parte, ¿no? Yo puedo opinar. Dale, opina, pues que tú haces ahí. No, mentira, chao.
Pueden opinar, claro que sí. Lo único que sí le vamos a pedir que en el orden en el que van levantando la mano, vayan participando, ¿sí? Recuerda que yo no Para veo que, las manos, así que no sé exacto, cómo. yo voy a llevar ese control. Primero levantó la mano Yesenia y después Raquel. En ese mismo orden, las aportaciones y la resolución de casos, vamos a ir haciéndola. A ver, Yesenia, ¿tenías un aporte? ¿Quieres opinar acerca del caso que estamos respondiendo con Alexia? No, sí, pero ya lo respondieron. Acabaron de... ¿Qué te parecía a ti? ¿Qué te parecía a ti que era? Según el CO2 estaba alto, porque Exacto. según el rango estaba entre 35 y 45, ¿no? Y Entonces este es ahí 59. decía que estaba alto. Entonces, Dani, en resumidas cuentas, Algunas cuando sí. se eleva la presión parcial de CO2, estamos comprometiendo la parte ventilatoria y nos referimos entonces a acidosis Respiratorio. respiratoria. En este caso no está compensada porque tiene un pH bajo. Quizás el bicarbonato puede ser que tenga un valor. Hay otras tablas que uno utiliza a veces para saber cuánto debe ser el valor estimado del bicarbonato. Pero en sí este paciente tiene una acidosis respiratoria no compensada. Bien. No compensada porque el pH no está normal. O sea, el paciente tiene un CO2 elevado y el pH está anormal. Bien. Entonces, si no está compensada, ahí está la respuesta. Acidosis respiratoria descompensada. Bien, Raquel y compañía, bienvenidos a aquel grupo. Querían aportarnos, cuéntenos. A ver, aquí en el segundo cuadro, pues vamos a resolver estos cuadritos y después vamos a hacer las preguntas, a ver las preguntas que tienen de las charlas, que yo sé que pueden haber muchas. Sí. Raquel, tu participación en el siguiente caso. ¿Qué opinas? ¿Qué es? ¿Cómo está el pH primero? ¿Está normal? ¿Está bajo? ¿Está alto? Pero Dani, no dijiste para qué tipo de neonato. Vamos a ver que es un neonato. Es un neonato prematuro de 36 semanas. Ok. Lo tienes en oxígeno por campana. El paciente vino con algo de dificultad respiratoria leve y bueno, lo pusiste en una taquipnea. Puede ser que era una taquipnea transitoria. Pusiste con algo de oxígeno por campanita, lo metiste en la sala de intensivo para vigilarlo. El paciente satura 100%, pero le tomas una gasometría y el paciente le tira esta gasometría. Tiene esta gasometría. Raquel, y de ahí vamos todas las demás. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, Dani. Bueno, no ando caminando en el turno, pero equilibrio ácido base. Sí, está en equilibrio ácido base. Podemos decir que la presión está normal. Dime. La PCO2. Sí, yo no le puedo sacar. ¿Aló? Okay. La PCO2, Raquel, en tu caso, piensas que está en equilibrio ácido-base porque el pH está dentro de los límites esperados, ¿verdad? Pero Daniel te pregunta ahora, ¿qué opinas de la PCO2 de este caso? ¿Está dentro de lo normal o no? Para este prematuro de 36 semanas. De 36. Espérate un momento. Ajá. ¿Quién más? Aparte de Raquel, que está en este momento en el turno. ¿Qué piensan, chicas, acerca de la presión de CO2 del segundo caso? ¿Está dentro de los límites normales para la edad gestacional de este paciente de 36 semanas? Este también está un poquito elevado. Sí. ¿Verdad? Un poquito elevado, pero está compensado, ¿no? Ajá. Está compensado. De esta forma está compensado el pH porque el bicarbonato está bastante bien, está en 24.
O sea, el paciente va compensado, tiene una acidosis respiratoria, pero compensada. ¿Cómo ven el PO2? ¿Lo ven muy alto? Sí. Sí, está elevado. Hiperoxemia también, ¿no? Está por allá, en high to the sky, está elevadísimo. A 100%. Así es. Bueno, tiene una acidosis respiratoria, pero está compensada. O sea, está en equilibrio ácido-base. Yo tengo una pregunta así, que me viene a la cabeza, a la duda de quizás varias de nosotras. Entonces, cuando nos tenemos, en qué valor nos tenemos que centrar cuando ya definimos aquello ha sido para definir si es compensado o descompensada? Me voy a qué tan cercano a los valores normales está. O sea, si el pH está normal, el paciente está compensado. Cuando esté normal. A Dani. Bueno, recordar también la edad gestacional del paciente, ¿no? Si tenemos un prematuro de 27 semanas con un pH en 7.28 y una CO2 en 50 o 55, el paciente podemos decir que está compensado en cierta forma. Okay. No hay que, o sea, probablemente lo tengamos una ventilación no invasiva y no hay que correr a intubarlo al paciente, porque el paciente en cierta forma tiene un pH que para su edad está normal, tiene una CO2 bastante aceptable, y vamos a suponer que está oxigenando bien, que está oxigenando 95% en la saturación, por decirlo así. Es un paciente que no hay que correr a intubarlo, tú puedes manejarlo con el CPAP. Entonces, por eso hay ciertos detalles que, bueno, que uno ve, y básicamente uno tiene que fijarse en los tres primeros, o sea, los que mide el gasómetro. El gasómetro mide pH, PCO2 y pH arterial de oxígeno. El bicarbonato es un valor que se calcula el gasómetro. Esos tres principales primeros valores son valores que el gasómetro mide. Los otros valores son calculados. Igual el lactato es calculado, el bicarbonato es calculado, el exceso de base también es calculado. Esos son valores que uno lo toma en cuenta también para tomar decisión, pero los primeros valores, que es pH, CO2 y PO2, son los valores que son medibles. Muy bien. Mucho más clara. A ver, el otro paciente, vamos a decir que es un paciente prematuro, tiene de 28 semanas, tiene 2 semanas de vida. El paciente empezó con vómitos, distensión abdominal, vómitos biliosos y distensión abdominal. ¿Quién me contesta? ¿Quién levantó la mano después de Raquel? No han vuelto a levantarla. Nadie. Cristel, estás en cola de respuestas. Sí, yo pienso que es una acidosis respiratoria no compensada, porque tiene el bicarbonato bajo. No sé si me estoy equivocando, no sé. Vamos de nuevo, pa. pH está bajo y es una acidosis, estamos contigo. Está bajo, ajá. ¿Cómo está la PCO2? La PCO2 está baja. ¿Está baja? ¿Consideras que está baja? No, está en el límite o está en el medio. Pero bueno, es de 28 semanas, dijiste. Ah, no, está alta. Es de 28 semanas, dijiste. Ah, entonces me PCO2. Es una acidosis respiratoria no compensada. Exacto. Bueno, respiratoria, no respiratoria no, metabólica. Es metabólica. Metabólica, porque la PCO2 está dentro de lo normal. Pero el bicarbonato está vomitando el paciente, ¿no? El bicarbonato está en 12. El bicarbonato en 12 está abajo. Y es una música. Si queremos poner algo más, el exceso de base está menos 10. O sea que el paciente probablemente tenga una acidosis láctica. Menos 10. Ok, cuando dicen... Es que como, exceso de base. Cuando dicen exceso de base, siempre te aparece más o menos, tanto, más o menos. Más o menos tanto. Entonces, es que el exceso de base es la cantidad de hidrogeniones que no son amortiguados, por decirlo así. Entonces, hay un déficit de base.
porque no hay un déficit que no permite que ese pH sea normal, o sea, un déficit de bicarbonato que no permite que ese pH sea normal. Entonces hay un exceso de hidrógeno. Por esa razón hay una acidosis como tal. Eso es lo que significa déficit de base. O sea, el pH, o sea, hay un déficit de bicarbonato, por decirlo así, o de amortiguadores. Bien. Como tal, que no permite que el pH sea normal. Eso es lo que significa déficit de base. Listo. Entonces, ya resolvimos el tercero, acidosis metabólica descompensada. Okay. Vamos alzando la manito para el siguiente caso me voy metiendo en el orden de respuesta. Cuarto problema. ¿Edad gestacional, Dani? ¿Y alguna otra característica? Vamos a decir que el paciente está ventilado, un paciente de 32 semanas, no está ventilado, es un paciente que está en CPAP. Dice en CPAP porque el paciente vino con algo de quejido, respiratorio, nació por prematuro por una preeclampsia severa. El paciente nació con algo, ACAR 99, estaba con algo de quejido, una reanimación con CPAP en el salón de operaciones. Y el paciente lo sube, está con algo quejido, decides ponerlo, está oxigenando entre 90 y 92%, decides colocarlo en CPAP ciclado, vamos a decir CPAP ciclado, que lo utilizamos mucho, y a las 2 horas le tomas una gasometría y te sale esta gasometría. Y el paciente clínicamente ha mejorado su patrón respiratorio, está tranquilo, euneico, y tienes esta gasometría. Soy sincera, estoy confundida. Se agregaron con el caso. Se agregaron con el caso. Mira, yo pienso que no es, humildemente, mi razonamiento me dice que no es acidosis. No es acidosis. Y hasta ahí llego, porque no quiero opinar de lo demás. Metabólica compensada. ¿Qué dices, Cris? Metabólica alcalosis respiratoria. No, sí, respira. No, metabólica. Compensada. Descompensada. No, yo no creo que esté descompensada porque tiene bicarbonato en 24. El bicarbonato. El bicarbonato lo tiene. El bicarbonato lo tiene normal. Para mí es una alcalosis respiratoria. Alcalosis respiratoria. Sí, porque tiene el PCO2 es el que está. Acá tiene una. Estos son los pacientes que lo ponen y hay que sacarlo rápido. Y hay que sacarlo porque tiene en los PCO, el PO2 me están diciendo que tiene mucho oxígeno. Y entonces ese pacientito está barriendo mucho, está barriendo CO2 y tiene mucho, el PO2 está súper elevado, está hiperoxémico, y sí, definitivamente que tienes que sacarlo del CPAP. Una alcalosis. Porque entonces después te puede hacer. En este caso compensada porque el pH está normal. Exacto. Es alcalosis porque está por encima de los niveles. O sea, el pH está normal. Está normal. Podemos decir que está en equilibrio ácido-base, pero cuando vemos el CO2 que está debajo de lo normal, ya uno, debemos decir, este paciente no tiene todo normal, o sea, tiene una alcalosis, nomás por alcalosis respiratoria compensada, porque el pH está normal. Pues si el pH estuviera en 7.46, yo diría, este paciente tiene una alcalosis respiratoria. ¿Okay? Y ya. Ya. ¿Tienen alguna duda en cuanto a los ejemplos? Yo creo que, no sé si se confundieron más. Pero hay que practicar más. Yo no siento confusión, yo siento es que es partiendo de los valores normales lo que tenemos que tomar en cuenta para definir. Exacto. Por edad gestacional, y también hay detallitos en el comportamiento clínico del paciente que te ayudan a orientarte más
hacia el diagnóstico en ese equilibrio ácido-base. Bueno, eso es lo que tenía presentado para ustedes. Yo no sé si tienen alguna duda en cuanto a la oxigenación, porque hablé muchos detalles de la parte. Esta tablita me parece importante. Yo digo que la pueden tener en las carpetas y les va a ayudar en cuanto a si no están muy duros en identificar una vez el desequilibrio ácido-base, se van con los valores, buscan los valores y se ubican en dónde está el paciente. Y esa es una tablita que esa gráfica los puede ayudar bastante. Gracias, Daniel, por ese aporte. Y no sé si bueno, aquí está la definición de qué es acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria. Esta es la definición. ¿Okay? Bien. Acidosis metabólica, acúmulo de cantidad excesiva de ácido no volátil, o sea, exceso de hidrogeniones o poca cantidad de bicarbonato en el líquido extracelular. Alcalosis metabólica, aumento de bicarbonato en el líquido extracelular. Acidosis respiratoria, paciente hipoventilado con disminución de la excreción de CO2. Este paciente va a tener un CO2 elevado. Alcalosis respiratoria, hiperventilación con aumento de la excreción de CO2. O sea, el paciente tiene un CO2 bajo. Bueno, yo no sé si tienen alguna pregunta en cuanto a los índices de oxigenación, la oxigenación. Yo te formulé una en el momento en el que estabas con la diapositiva a ese cuadro en el que están las compensaciones, ese mismo. Cuando quiero compensar una acidosis, particularmente debo aumentar la presión de PCO2, puse O2. La pregunta que tenía era, ¿cómo logro eso y cuáles son las estrategias a nivel ventilatorio? Si yo tengo una acidosis respiratoria, ¿me refieres? Ajá. Que tengo una lesión del CO2. Esa parte, bueno, no es parte de la charla como tal, pero recordar que la ventilación, o sea, para eliminar CO2 depende de dos factores, o sea, el volumen, o sea, depende del volumen corriente como de la frecuencia respiratoria. O sea, hay varias alternativas que uno tiene para tratar de eliminar más CO2, o sea, o aumento el volumen corriente o aumento la frecuencia respiratoria. Eso se conoce como volumen minuto. Entonces, ya sea, podemos elevar la brecha entre el delta P, entre la presión pico, entre el PET, por ejemplo, ahí aumentamos el volumen corriente. Depende mucho de la patología del paciente también, que tengamos el paciente como tal. Hoy puedo decir que, bueno, voy a eliminar aumentar la frecuencia respiratoria y voy a dejar el mismo volumen corriente, no voy a alterar el delta P. Y voy a aumentarle más la frecuencia respiratoria para ver si elimino más CO2. Siempre y cuando tomando en cuenta la relación índice inspiratoria-expiratoria, porque tampoco nos podemos ir a la inversa en cuanto a la inspiración y expiración. O sea, son muchos detallitos en la ventilación que no es fácil. O sea, no es fácil, hay que tener muchas cosas claras en cuanto a la ventilación. Porque tampoco puedo poner un paciente con una ventilación, le pongo un volumen corriente alto, una frecuencia respiratoria alta, pero le pongo un tiempo expiratorio corto. Entonces el paciente inspira, pero no expira lo suficiente. Entonces el paciente va a seguir reteniendo CO2, porque está inspirando, pero tiene la frecuencia respiratoria tan rápida que el paciente no bota el CO2. Entonces hay ciertas cosas que hay que tomar en cuenta en cuanto a la ventilación, ¿no? Y tomar en cuenta que tampoco puedo, tratando de evitar relaciones inversas de inspiración y expiración, tratando de evitar también una sobreexpansión pulmonar, porque al tener una sobreexpansión pulmonar, el paciente entra aire, pero como está tan sobreventilado, el paciente no tiene un adecuado intercambio gaseoso, entonces el paciente va a retener CO2. O sea, tampoco es aumentar presión para mejorar el intercambio, sino hay que tener en cuenta qué tipo de patología tiene el paciente, si es una patología que hay una disminución de la distensibilidad pulmonar, si es una patología que hay una obstrucción de las vías pulmonares. O sea, hay muchos detalles que hay que tener en cuenta a cómo vamos a ventilar el paciente. Bien. Entonces, es un poco más complejo, pero lo básico es tener en cuenta que la eliminación de CO2 va a depender del volumen minuto, o sea, del volumen corriente como de la frecuencia respiratoria.
FR y el volumen corriente. el volumen corriente. Y hay Entonces, otros detalles que hay que tomar en cuenta, ¿no? cuando es respiratorio, mi PCO2 va a aumentar o va a estar reteniendo CO2 del paciente, que es lo mismo. Y allí voy a trabajar estrategias ventilatorias. Si el paciente está ventilado, mi ventilador. Si el paciente estuviera en campana, en flujo. O sea, si el paciente tiene en campana y tiene una alteración de la CO2, ese paciente no debe estar en campana. Ese paciente probablemente tiene un tipo de ventilación. Una ventilación no invasiva o una ventilación invasiva. Bien. Si el paciente simplemente tiene una alteración de la oxigenación, pero el CO2 está bien, tú lo podrías manejar como una campana, siempre y cuando ese índice, esa alteración arterial, esa oxigenación no esté muy alterada. Si el paciente, vamos a suponer, que no esté ventilado y tiene un índice arteriovascular muy alto, ese paciente probablemente o está saturando 89-88% y no mejoras la oxigenación, pues el paciente mejor sería ventilarlo, porque te puede desarrollar una hipertensión pulmonar por hipoxemia, por ejemplo así, por la causa principal de hipoxemia. Entonces, son detalles que hay que tener en cuenta. O sea, si el paciente está oxigenando 92-93%, le pusiste la campana y empieza a oxigenar bien, ya solucionaste el paciente. Porque el paciente probablemente tiene una alteración de la ventilación-perfusión, pero a nivel de la oxigenación y no de la ventilación como tal, de la eliminación del CO2. Pero son detalles que hay que tener en cuenta en cuanto a la parte respiratoria. En cuanto a la parte metabólica, en cuanto a la acidosis metabólica, hay que buscar la causa primaria más que todo. Porque puede ser, porque tampoco es poner bicarbonato por poner bicarbonato a todos los pacientes, porque se ha visto que no es, por ejemplo, en pacientes, por ejemplo, en la reanimación se eliminó el bicarbonato por el hecho de que se dice que aumentaba más la acidosis intracelular usar el bicarbonato. Si el paciente nace con una acidosis, o sea, está asfixiado, por ejemplo, está asfixiado, tampoco es ideal ponerle bolos de bicarbonato sabiendo que no hay un beneficio específico de que eso le va a ayudar al paciente. Entonces, por esa parte, por eso se eliminó el bicarbonato. El bicarbonato en sí está indicado más que todo en pacientes que tú determines que, bueno, hay un descenso de la concentración de bicarbonato, ya sea porque el paciente tiene una pérdida renal aumentada de bicarbonato o una pérdida gastrointestinal aumentada de bicarbonato de ese paciente, tú podrías considerar usar bicarbonato. O bueno, que ya el pH esté muy bajo o como última instancia tratar de mejorar ese pH, usar el bicarbonato, teniendo en cuenta que si el paciente está ventilado y no tiene una buena ventilación, probablemente ponerle más bicarbonato, el paciente va a tener mayor acidosis por más acúmulo de CO2, porque el paciente no va a eliminar el CO2 que le pones, que le estás poniendo de más, porque le estás poniendo bicarbonato. Bicarbonato, ¿cuál es la vía que va a hacer el bicarbonato? Se va a transformar en ácido carbónico, agua y CO2. Y si el paciente no tiene buena ventilación, va a acumular más CO2, entonces el paciente va a tener más acidosis aún. Entonces, hay que tener mucho tiempo, cosas en cuenta en cuanto al uso de bicarbonato en sí. Te tienes que asegurar que tengas una buena ventilación del paciente, que el paciente asegura que ese paciente puede eliminar CO2 y que sea una acidosis metabólica pura, no sea tanamente una acidosis mixta, porque puede haber acidosis mixta con disminución de bicarbonato y aumento del CO2. Entonces, son muchos detalles que hay que tener en cuenta en cuanto vas a usar bicarbonato o no. No sé si tienen alguna pregunta, otra pregunta, no sé si los agregué más. A ver, chicas. Yo te comprendo que cuando vas a usar bicarbonato, ya tú me hiciste todo este análisis, yo estoy tratando a un paciente de extrema gravedad que lo requiere. Entonces me viene a mi consulta, mi preguntita, a veces en el diario, en las áreas críticas, más que nada, porque en las áreas de intermedios, un paciente que le indiquen bicarbonato no procede, ese paciente es de UCI. Entonces, en el UCI a veces pasa que en un turno pone bicarbonato, 1, 2, 3, 4 pacientes. Yo pienso que ya es la parte desesperada ya. Cuando ya no podemos pagar más el flash. Porque muchas veces hay que ver por qué es la acidosis, ¿no? Porque puede ser que el paciente tenga una demanda de oxígeno alta, no esté llegando suficiente oxígeno a los tejidos,
y el paciente esté produciendo, o sea, una acidosis láctica marcada porque no le está llegando oxígeno suficiente, el paciente está séptico, tiene alto consumo de energía, entonces no le llega el suficiente, el paciente, o sea, la célula está muriendo, hay un aumento de la acidosis láctica. Y entonces muchas veces uno que hace es tratar de mejorar el gasto cardíaco, le pone inotrópicos, porque no solamente es tratar de le pone líquidos, tratar de mejorar esa perfusión de los tejidos para que llegue el oxígeno suficiente a los tejidos y eso, tratar de mejorar la acidosis de esa forma. Porque no solamente es ponerle bicarbonato, o sea, hay otras formas de tratar de evitar que lleguemos a ese estado, ¿no? O sea, poner inotrópicos al paciente, ponerle líquidos al paciente, tratar de mejorar esa parte de la acidosis antes de llegar a usar el bicarbonato. A ver, chicas, comentarios, si no tienen preguntas, tal vez hay bastante información que siempre ha estado allí latente, la duda, es el momento propicio para hacerla. Betsy levantó la mano. Raquel, tienes la mano levantada, no sé si tiene otra pregunta extra a la participación previa. Abran sus micrófonos y participemos. Hola, buenas noches. Daniel, bueno, una excelente presentación, dominas muy bien la temática, ya se nota que eres un fellow de Neo. Para nosotras, pues siempre ha sido un reto lo que es la interpretación de gasometría, porque realmente son muchos conceptos los que hay que manejar para poder entender y tomar una buena decisión. Pero a manera de anécdota, nos ocurrió una vez que muchos pacientes estaban en teoría descompensados y como dice Carolina, a todos les ponían bicarbonato, les empezaban a mover los parámetros, pero los bebés en realidad no se veían tan mal. Y era movedera de ventilador y movedera de todo, y ponle, y cuando fueron a ver realmente era un gasómetro que estaba fallando. Entonces, no solamente es enfocarse en los números, sino también en la clínica del paciente y hacer un análisis completo para no tomar de repente una mala decisión. Pero sí, eso pasa. Y pasa frecuentemente si la muestra no es bien tomada, o sea, la toma de la muestra. Esta mañana sí, pasó con un paciente, yo creo que el paciente que está en el pasillo 3, que está en CIPAT, cuando vieron la gasometría, el paciente tenía una acidosis metabólica bien marcada, tenía un bicarbonato en 13, pH 7, o sea, el pH estaba normal, 7.25, pero el bicarbonato estaba en 13 y la acidosis base en menos 17. Ya tuve que ves al paciente, eso no va con el paciente. Entonces, bueno, tomé la gasometría de nuevo. Cuando se tomó la gasometría, estaba normal. Entonces, siempre hay que tener en cuenta, ver el paciente antes de tomar alguna decisión. Correcto, igual también antes se tomaba mucho en cuenta el hecho de la aspiración y la postura del paciente antes de tomar las gasometrías. Y muchas veces los chicos a lo mejor pueden tomar las gasometrías antes de la ronda de la enfermera y resulta que el paciente está lleno de secreciones y tomas una decisión sin estar pues pendiente de ese tipo de cosas que sí repercuten. Entonces la comunicación entre ustedes, el médico y la enfermera es vital para tomar en cuenta entonces los valores de la gasometría y no estar puyando a los bebés innecesariamente. Pero muy buena tu charla, Daniel, felicidades. Gracias. Amarrado al comentario de Betsy, pregunta de Betsy, entonces en la práctica, lo que idealmente debe de esperarse una vez se succiona, se hace la permeabilización de la vía aérea de forma correcta, aspiro secreciones. ¿Qué tiempo debemos esperar para tomar una buena gasometría, Daniel? Puedes esperar 20 a 30 minutos. 20 a 30 minutos. Es suficiente. Es decir, que esas rondas de nuestros compañeros que colaboran mucho, nuestros queridos y valorados médicos internos, realmente deberían estar empezando de acuerdo a nuestros horarios de labores después de las 5:30 de la mañana, esa ronda importante porque es con la que ustedes evalúan al paciente a primeras horas.
Exacto. Y también deben de considerar las siguientes, porque a las 1 de la tarde están tomando gas, pero la ronda de enfermería es entre 2 y 3. Y ¡pa! Me succionaste al paciente, no, y la gasometría salió descompensada, toda en desequilibrio. Entonces hay que tomar eso en consideración y estar, chicas, en comunicación continua con nuestros compañeros por el bienestar del paciente. Tomó la gasometría, doctor, considero esto, todavía no lo hemos aspirado, maneja mucho volumen de secreciones, vamos a aspirarlo primero y esperar el tiempo prudente para tomar la muestra, que ya nos respondió Daniel, que son 30 minutos. ¿Algún otro aporte? A ver, si no es así, Daniel, muchísimas gracias por tu excelente participación en esta cápsula docente, muy importante porque es básico para nuestro diario manejo en sala. Contentas con tu presencia, le exhortamos a seguirnos colaborando, iluminando con sus conocimientos aquí en este pequeño espacio virtual que hemos logrado abrir a través de ustedes charlando con los expertos. Definitivamente, como te lo dijeron, eres uno de nuestros fellows ya, das muestra de que es así. Sigue adelante, muchas gracias. Y entonces a cada uno de los participantes, gracias por su presencia y que todo esto sea para construir más fortalecer más nuestro conocimiento y nuestra práctica diaria. Bueno, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Que pasen todos buenas noches. Buenas noches. Chao. Chao.